Hola, este es el segundo vídeo de la serie titulada Humodiversidad, cómo hacer tus clases más inclusivas. En este caso vamos a hablar de la atención en el aula día a día. Decir que básicamente el informe recoge las medidas individualizadas que se han evaluado y que se han diseñado para ese estudiante, con lo cual sería el documento de referencia que va a guiar nuestra actuación, tanto como docentes como tutores, y pues nuestro objetivo sería su cumplimiento. Para ello, la primera actuación de base para el tutor es asegurar que el profesor del alumno tiene el informe, que se puede hacer pues preguntando al alumno si lo ha consultado con los profesores, con los docentes, o pues en alguna reunión de coordinación, pues asegurarnos que todo el mundo lo tiene al inicio del curso. Y también asegurarnos que el alumno sea presentado a los docentes. Es decir, es muy importante que el alumno a principio de cuatrimestre pues tome contacto con el docente, que se presente y que le pregunte si es posible tener en cuenta las indicaciones recogidas en el informe. ¿Por qué? Porque este contacto permite detectar posibles necesidades de adaptación que a lo mejor no están contempladas en el informe, porque lógicamente surgen muchas cuestiones dentro de una asignatura que es imposible de prever por parte del servicio sin un conocimiento mucho más individualizado de lo que es la asignatura. Entonces, ese contacto con el estudiante, del tutor o del docente con el estudiante para ver qué va a necesitar en cada asignatura es importante para detectar posibles necesidades de adaptación no contempladas y también para detectar posibles obstáculos a la inclusión por parte del desarrollo de las clases. Es importante decir que los principios que nos mueven es el principio de la participación y la igualdad, entendiendo que para que muchos alumnos tengan las mismas oportunidades y estén en las mismas condiciones, a veces es necesario ofrecer un tratamiento diferente. En esto consisten los ajustes razonables. En cuanto a las recomendaciones más habituales en el aula, pues sobre todo la accesibilidad. La accesibilidad, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de la información y los contenidos de las distintas materias. En cuanto a la accesibilidad física, es importante la reserva en algunos casos de un puesto específico en el aula, con lo cual es posible que el tutor requiera o sea necesario evaluar la adecuación de un aula en concreto, de un puesto de estudio, y en este caso puede surgir la necesidad de solicitar algún tipo de mejora de accesibilidad tanto al centro o al servicio. Es decir, que ahí el tutor podría detectar y poner en conocimiento de la necesidad de alguna mejora de accesibilidad física. En cuanto a la accesibilidad a la información y a los contenidos, es necesario conocer las ayudas técnicas. Muchos alumnos necesitan de sus portátiles o de sus tabletas o utilizan un sistema de lectoescritura, como puede ser el braille, o un sistema de comunicación, como puede ser la lengua de signos española. Pueden necesitar a lo mejor una grabadora o utilizar una emisora FM o un lazo de inducción, un bucle magnético. Pueden necesitar adaptadores de teclado, otro material o softwares adaptados, lectores de voz, amplificadores. Es importante conocer los sistemas y productos de apoyo que utilizan nuestros alumnos, para también saber cómo debemos de facilitar nosotros los materiales, los contenidos y las metodologías para que estos sean accesibles. Por ejemplo, a un docente se le puede solicitar que los contenidos de las asignaturas los ofrezcan en formato digital desde el principio de curso, porque puede ser que un alumno no ve el proyector o que necesita una lectura previa de las clases para poder seguirlas, o porque no puede tomar apuntes y seguir la explicación de forma simultánea y necesita esos apuntes o esos contenidos de la asignatura. También puede ser necesario hacer accesible material audiovisual, por ejemplo a través de subtítulos. También puede ser necesario para alumnado con hipoacusia que precisa de lectura labial, mantener una distancia adecuada, no moverse por el aula, primero hablar y luego señalar, para dar tiempo para visualizar tanto los labios como el proyector. También puede
ser de utilidad facilitar una explicación, un resumen previo antes de, de las clases, ¿no? para presentar lo que se va a decir y luego también recapitular, es decir, en el medio de los apartados pues hacer un resumen, de forma que alumnos que puedan tener dificultades con el seguimiento de las clases puedan utilizar esta información para terminar de completar cuestiones que puedan quedar pues a lo mejor más dudosas. Otra serie de actuaciones que se pueden solicitar al docente es la realización de ajustes razonables. Estos ajustes normalmente son en tiempo y forma para las actividades del aula. Entonces, pues aquí digamos que a nivel teórico-práctico el modelo DUA del diseño universal de aprendizaje nos enseña una serie de pautas, 3 en concreto, que son importantes y que empiezan en el momento de diseñar o planificar las actividades que se van a realizar en la asignatura. De esta forma, es importante que el docente proporcione múltiples formas de implicación, es decir, puede haber alumnos que les motiva a trabajar en grupo, alumnos que prefieren trabajar individualmente, que se implican mejor si están solos, si trabajan sin grupo, otras veces lo novedoso o lo más innovador, otras veces prefieren rutinas y métodos más clásicos porque se les genera incertidumbre. Entonces, pues no hay una sola forma de captar el interés, sino que lo ideal es proporcionar opciones que permitan a los estudiantes implicarse de distintas formas con el aprendizaje y que el estudiante pueda elegir pues, si prefiere hacer el trabajo en grupo, si lo prefiere hacer de forma individual, etc. O por ejemplo puede haber alumnos donde no puedan participar directamente en el aula haciendo comentarios o haciendo un debate y si la participación es evaluable pues deberíamos de darle una vía alternativa, ¿no? Pues o por el aula virtual o de forma individualizada, porque pues a lo mejor les cuesta más hablar en clase. Otra forma pues por ejemplo puede ser también las exposiciones orales, pues a lo mejor esa forma de implicarse no le viene bien a algunos alumnos y pues deberían hacer esa exposición para rendir en igualdad de oportunidades en el despacho del profesor. En segundo lugar, el DUA también nos dice que deberíamos de ofrecer distintas formas de representación de la información y también múltiples formas de expresión del aprendizaje por parte de los alumnos. Entonces, ¿cómo representar la información? Pues puede haber, en función de las situaciones de los alumnos, si existe una discapacidad de tipo visual o auditiva, si existe, por ejemplo, una dificultad de aprendizaje relacionada con la lectoescritura o con la dislexia, o diferencias lingüísticas culturales, entre otras, pues puede, por ejemplo, haber diferencias, ¿no? En cómo reciben la información o cómo deben de ser accesibles los materiales para que los alumnos puedan aprender en función de sus características. También hay alumnos que puedan procesar más rápido o de forma más eficiente la información en función de si es una clase oral o si es a través de imágenes o a través de métodos más visuales o incluso de forma impresa, ¿no? Entonces, pues, si procuramos ofrecer la mayor cantidad de opciones para poder acceder o aproximarse a la información sería lo ideal, de forma que los alumnos tuvieran diferentes opciones para recibir esta información. Por ejemplo, puede haber alumnos que a la hora de comunicarse necesitan un lenguaje más explícito, con directivas breves, claras y concisas, o evitar los dobles sentidos y las ironías, porque necesitan un lenguaje más literal, o también ese lenguaje más simple y más directo, etc. Entonces, además de esta forma de representación, también debemos de tener en cuenta cómo se expresan, cuáles son las mejores formas de expresar lo que han aprendido, porque pueden haber alumnos que tengan dificultada algún tipo de forma de expresión de lo que saben. Entonces, dar distintas opciones para que los alumnos no reflejen si han asimilado o no los aprendizajes, que sean que más acordes en función de los alumnos, pues hará que tengan oportunidades de mostrar el aprendizaje que han alcanzado, ¿no? Pues, por ejemplo, en las clases prácticas habrá alumnos que
que necesitarán alternativas para que puedan realizar los objetivos que se le plantean. En los trabajos en grupo, bueno, pues a lo mejor algún alumno necesita que los procedimientos estén muy bien definidos, que todo esté estructurado, que se delimiten las tareas de cada miembro y que se coordine ese grupo teniendo en cuenta las dificultades y las capacidades y bueno, pues también incluso pues lo que decíamos antes, acordar si es mejor que el alumno haga el trabajo individualmente o en grupo. Luego, otro de los ajustes también más importantes en tiempo y forma es el del tiempo, que es, bueno, pues básicamente es una de las adaptaciones más comunes y más generalizadas, que sería aumentar el tiempo en la realización de los exámenes y también para presentar trabajos evaluables. En este caso es importante pues, señalar que bueno, pues muchas veces nos comentáis que cómo vais a dar más tiempo si, bueno, pues, si estáis diciendo que el examen termina a las 12 y bueno, pues al final se va todo el mundo, pero a una sola persona se la deja más tiempo, entonces bueno, eso se señala de alguna forma. Entonces, bueno, una de las opciones es acordar con el alumno que al final del examen terminará con su tiempo extra el examen en el despacho y de esa forma, bueno, pues sería una posible solución para que este tiempo extra se quedara en la confidencialidad. Luego, otra de las actuaciones importantes para la atención en el aula es la adaptación personalizada de tutorías. Es posible que para algún alumno en concreto sea necesario un tipo de atención un poco más personalizada. En este caso no podemos hacerla en el aula y se puede hacer en el horario de atención a tutorías disponible para los alumnos. Por ejemplo, algún tipo de actuación puede ser anticiparle las prácticas desde el principio, sobre todo con alumnos con discapacidad sensorial o con discapacidad con movilidad reducida. Es importante que al principio de la asignatura pues, pensemos qué prácticas le vamos a solicitar y bueno, pues nos reunamos para poder informarle de los requerimientos que van a suponer y bueno, pues quizás informarle sobre cómo se usan los equipamientos o distintas tareas. Saber que puede haber alguna adaptación más complicada y en este caso pues siempre es importante recurrir a nuestro servicio para poder buscar la mejor solución de las prácticas bueno, pues que requieren una adaptación más compleja con productos de apoyo, con otras metodologías, etc. También en esas tutorías puede ser necesario o puede ser recomendado que se oriente y se seleccionen sobre los materiales o contenidos esenciales y evaluables. Es decir, puede haber alumnos con dificultades de aprendizaje o con dificultades para la orientación que necesitan que se le priorice pues, cuáles serían los contenidos más importantes, por dónde empezar. O también alumnos que requieren de adaptación, con lo cual pues, que hay que adaptar los materiales, como decíamos, para, bueno, pues a un formato accesible y bueno, pues tendríamos que priorizar cuáles serían de todos los materiales que, por ejemplo, podamos tener en el aula virtual, cuáles serían los más importantes, para así hacer un orden de adaptación. También en tutorías podría ser importante darle por escrito cualquier cambio o información relevante, ¿vale? O incluso por un mensaje privado por el aula virtual, etcétera, de forma que bueno, pues, se le pueda dar por escrito información relevante en caso de que bueno, puede ser que la información se pierda en el aula, etcétera. También marcar plazos de seguimiento o establecer una estructuración individualizada donde se fragmente y se secuencie un cronograma de tareas que se le pone. Esto, por ejemplo, también puede ser importante para algunos alumnos a la hora de realizar los TFGs. Luego, otra de las cuestiones también que pueden surgir en el día a día es la necesidad del apoyo en el aula por parte de estudiantes voluntarios. Entonces, bueno, pues en este caso, un tutor es una figura esencial a la hora de poder captar voluntarios en el aula. Entonces, bueno, se puede presentar el programa de voluntariado e intentar animar a los alumnos para que se ofrezcan voluntarios, ¿no? También se puede ayudar a esa búsqueda de estos voluntarios para el trabajo en grupo cuando un alumno tiene dificultades con los agrupamientos, bueno, pues, o asignar directamente al alumno a un grupo que sepamos que pueda funcionar. Entonces, o que pueda facilitar la accesibilidad de la información al alumno según sus necesidades. Entonces, bueno, pues esta función del docente o del tutor a la hora de facilitar la búsqueda, captación y unos agrupamientos adecuados es también muy importante. Muchas gracias.